Amanece en Barcelona. Son las 7 de la mañana del 30 de noviembre de 1958. George Lauren Rivara recorre los últimos metros que lo separan de su vehículo, un Opel Olympia Record medio deportivo. Es un hombre que goza de buena reputación. Un marido felizmente casado que habla varios idiomas. Sus jefes lo tienen por una persona honesta y honrada, que cumple con sus obligaciones, que paga sus cuentas y que no tiene problemas ni con la justicia ni con la policía. Es un agente comercial que trabaja para la Société del Banco Suizo en Ginebra y suele viajar bastante a España para reunirse con sus clientes. Esa mañana de noviembre de 1958, Laurent se encontraba en uno de esos viajes a España. Salía del hotel en el que se alojaba en la ciudad condal con la intención de dirigirse a Madrid para completar la labor comercial que le había traído a nuestro país. No parece preocupado, y eso que sus colaboradores en Barcelona le preguntaban desde hace días si se había sentido vigilado, si había notado que le seguían, incluso le habían advertido por teléfono. Le decían textualmente que la policía le seguía la pista, que llevara cuidado cuando se marchara de Barcelona, pero Lauren no hizo nada. Y muy a su pesar, antes de que terminara aquel día de noviembre, su suerte iba a cambiar para siempre. Yo soy Israel Villana, redactor de la sección de Historia del diario ABC. Y yo, Manuel Garre, de la sección de podcast. Hoy, en Estamos en la Historia, tras la pista de Lauren Rivara, el mayor escándalo financiero de la España de Franco. George Lauren Rivara fue detenido aquella mañana de 1958. Su figura representó el primer gran escándalo financiero de la España de Franco. En este podcast vamos a conocer más profundamente este episodio de nuestra historia. ¿Quién fue este banquero? ¿Por qué lo detuvieron? ¿Quién fue el que lo traicionó? ¿Y qué consecuencias tuvo todo esto para España? Para ello, hemos llamado a la puerta del historiador Enrique Fáez Díaz. Él ha escrito un ensayo que se llama El agente suizo, fuga de capitales en la España de Franco. Ha investigado este tema y nos ayudará a contar quién era realmente George Lauren Rivara. George Rivara era ante todo un viajante comercial, era un empleado de banca de segunda fila, no estaba en el top, y trabajaba para uno de los tres grandes gigantes financieros suizos, que era entonces la SBS, la Société de Banque Suisse. Y había accedido a la profesión bancaria en gran parte gracias a la apuesta de su familia. Era hijo único, pusieron bastantes recursos en su formación y pudo especializarse en el mercado español. Empieza a trabajar, en realidad, su primer trabajo como empleado bancario lo realiza en la Banque de Bilbao en Suiza, que es un artificio que el Banco de Bilbao crea en 1933, en pleno pánico bancario europeo, como refugio de capitales españoles para llevárselos a Suiza, expresamente. Aquel 30 de noviembre de 1958, todo sucedió muy rápido. Rivara se había acomodado en el volante de su Opel deportivo. Estaba a punto de emprender su viaje cuando de repente otro automóvil le cerró el paso. Cuando se abrió la puerta de ese coche, apareció un inspector de la Brigada de Investigación Criminal. Abrió la puerta opuesta del Opel de Rivara y se sentó a su lado. Pilló al banquero totalmente por sorpresa, y este no pudo reaccionar. El inspector instó a Rivara a que condujera hasta la Jefatura Superior de Policía, ubicada en la Vía Layetana, una mole de 5 plantas que a menudo era descrita como la comisaría más tenebrosa, siniestra y temida de Barcelona. Durante el trayecto, el representante del banco suizo fantaseó con la posibilidad de que se trate de una simple confusión, pero cuando llegó a su destino, quedó claro que no. Inmediatamente le rodearon numerosos agentes que comenzaron a hacerle preguntas. Él insistió que simplemente regresaba a su casa en Suiza y que como representante de uno de los bancos suizos más importantes había venido a España a visitar a algunos de sus clientes. Les advirtió a los agentes que no podría revelar sus identidades porque violaría el secreto bancario y estaría cometiendo un delito severamente castigado en Suiza. Pero entonces apareció un sospechoso sobre en su maletero. Un sobre con un papel
que desmonta, digamos, el castillo entero de clandestinidad en el que se venía manejando, porque lo que hacía George Rivara era perfectamente legítimo y legal en Suiza, pero en España era ilegal. Nadie podía tener cuentas con divisas y carteras de valores fuera de España sin permiso del Estado franquista. Y a partir de ese documento, pues casi irrelevante o difícil de interpretar, porque todo está en clave, que la policía barcelonesa intercepta, pues acaba cayendo todo su sistema de codificación, gracias al cual podía encontrarse con sus clientes cada vez que entraban a España, ¿no? El círculo cero de este sistema son 4 agendas, una por ciudad en la que trabajaba: Barcelona, Madrid, Bilbao y San Sebastián, depositadas en lugares de confianza que se entienden inexpugnables. En el despacho de un notario en Barcelona, en la sucursal del Banco de Bilbao en Madrid, en casa de un pariente en Bilbao y en otra sucursal del Banco de Bilbao en San Sebastián. Todo comenzó en 1953, con el primer viaje de Rivara a España. Durante los 5 años siguientes, las visitas de este banquero a nuestro país fueron recurrentes. Su objetivo fue doble. Primero, captar clientes españoles para que abriesen cuentas en Suiza sin declarar al régimen franquista. Y luego, visitarles en persona de manera periódica para informarles de cuál era el estado de sus ahorros e inversiones. El problema es que los negocios en los que Rivara mediaba eran ilegales, porque la dictadura franquista había prohibido que los ciudadanos tuvieran cuentas fuera de España sin el permiso del Estado, sobre todo si contenían divisas extranjeras de las que el régimen andaba muy necesitado. También estaba prohibido apostar dinero particular a acciones de empresas de fuera y cosechar los beneficios a espaldas de Hacienda, cosa que no hizo ninguno de los clientes de Rivara. Como el negocio era ilegal, el banco suizo les hacía llegar una nota interna a los clientes para que extremaran las precauciones, como si fuera un manual privado y abreviado de agente secreto. No había documentos con nombres de clientes escritos y se evitaba que se vieran los encuentros en público. También tenían que vigilar las conversaciones telefónicas. Para poder hacer su trabajo, Rivara se dotó de un método de claves y contó con gentes de confianza a las que dejar documentación para que la mandaran o la recibieran por correo. Un sistema de camuflaje que Rivara parecía tener controlado y que le hacía estar muy tranquilo. Está tranquilo porque lleva 5 años haciendo lo mismo y nunca ha pasado nada. Él mantiene ese sistema de clandestinidad y de codificación y la máxima de no andar nunca con papeles encima que lo puedan incriminar, pero al mismo tiempo en una ciudad, por ejemplo, de una vida intensa, como Barcelona, una vida social. Todo el mundo sabe, todo quien quiere sabe que agentes como él transitan por la ciudad y están facilitando el flujo a expuertas de capitales privados españoles hacia Ginebra, hacia la banca suiza, a espaldas de las autoridades de franquistas o presuntamente a espaldas de esas autoridades. Por eso no huye. El caso no tarda en llegar a la mesa del juez de delitos económicos, cuyo trabajo se desarrollaba en función de una ley aprobada durante la Guerra Civil. Rivara fue trasladado a Madrid para ser interrogado en la Dirección General de Seguridad. La investigación avanzó rápidamente en el mes siguiente y la diplomacia suiza apenas tuvo tiempo de reaccionar. El juez abrió carpetas y más carpetas para cada uno de los nombres que aparecían en las listas. El 12 de diciembre de 1958, Franco sacó el asunto en el despacho con sus ministros. Al enterarse, entró en cólera, a pesar de que los evasores argumentaban que habían abierto esas cuentas en el extranjero para poder acceder con mayor facilidad a divisas. El Ministerio de Comercio, encabezado por el desarrollista Alberto Ullastres, sondeó la posibilidad de amnistiar a los evasores a cambio de la repatriación de su capital a las arcas públicas, pero la medida no se llegó ni a discutir. Los falangistas, que vieron el caso Rivara como una oportunidad para luchar por el control del régimen, lo habrían vetado. Enrique Faes, el historiador que nos acompaña en este podcast, tardó mucho tiempo en dar con los sumarios judiciales para investigar el tema, ya que casi no se había tratado antes. El hilo principal a partir del cual fui desenmadejando el ovillo de esta historia, que me parece apasionante, son las 20 cajas del sumario judicial del caso. Esas 20 cajas están en Alcalá de Henares, en el Archivo General de la Administración. Me llevó unas semanas localizarlas en el transcurso de una investigación previa, porque nadie sabía dónde estaban. Este caso, el caso Rivara, es un caso al que uno podía haber encontrado referencias laterales, pero no se había profundizado en él, muy probablemente por no haber localizado antes la documentación. Pero bueno, para el libro he usado
También archivos suizos, los archivos federales suizos, y otros como el Archivo General de la Universidad de Navarra o archivos bancarios, ¿no? El archivo del BBVA. El control político e informativo del caso se desbordó. La prensa internacional informó con cifras exageradas, y ocurrió algo que lo hizo completamente excepcional. El 9 de marzo de 1959, firmadas las sentencias, los nombres y apellidos de los 872 implicados en el escándalo aparecieron publicados en el Boletín Oficial del Estado. Todo el mundo pudo conocer la multa que se les impuso a los culpables y cuántas divisas habían ocultado en Ginebra. Hablamos de directivos de empresas como Grifols o Dragados y de personajes muy importantes como el editor de la editorial Aguilar y el padre del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que se enriqueció con el contrabando de divisas. También estaban implicados altos funcionarios del régimen, directivos de la empresa suiza Nestlé en España, empresarios de la industria textil catalana e incluso Marujita Díaz. Un caso, el de la cantante y actriz española, que llama especialmente la atención, y por ello preguntamos a Enrique Faes qué papel tuvo Marujita Díaz en todo esto. Marujita Díaz, en el momento en el que sucede todo esto, tiene 24 años, es la gran voz internacional de la copla española y acaba de volver a España después de una gira larga que había comenzado muchos meses atrás en ese destino siempre maravilloso que es la ciudad de La Habana. Desde allí, primero, y luego desde Caracas, había primero abierto una cuenta en Suiza, de las que acaban en manos acaban siendo administradas por Jordi Rivara, y después desde Caracas la había seguido alimentando en dólares americanos. ¿Cuánto dinero había en esa cuenta? Pues no llegaba a $9.000 americanos, unos 8.700, que es bastante dinero en la España de la época. Lo que acaba decidiendo el juez pues es una postura mixta. Aplica un razonamiento que aquí le sirve para exculpar a Marujita Díaz y servirá también para inculpar a otros clientes que no son ella. Razona que al fin y al cabo ese dinero no ha pasado por España, que no hay un delito flagrante y que todo se puede solucionar si Marujita Díaz entrega esos $8.700 al Estado español, un Estado críticamente necesitado de divisas con las que pagar lo que debe en el extranjero, y a cambio se le reembolsa su valor en pesetas. Rivara permaneció en libertad vigilada en un hotel madrileño privado de pasaporte. Todos los implicados fueron identificados e investigados. La mayoría de ellos había pasado ya por comisaría antes de que el gobierno filtrara la noticia a la prensa y publicara sus nombres en el BOE. El lema confianza, seguridad y discreción con el que la Société del Banco Suizo se hizo famoso en gran parte de Europa había saltado por los aires. También el futuro de Rivara cuando volvió a Suiza a finales de 1959. Su banco pagó una multa de más de 1 millón de pesetas y él perdió su trabajo y su reputación. Su último empleo fue de vendedor de lencería hasta que falleció el 6 de septiembre de 1962 a los 46 años. Algunas fuentes apuntan a que se quitó la vida. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.